Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. María llevaba semanas tachando los días en el calendario, cada marca era un pequeño paso hacia el momento en que vería a su hija vestida de blanco. Desde la muerte de su marido, había cargado sola con la responsabilidad de criarla, enfrentando noches de insomnio y jornadas interminables de trabajo. Para ella, esta boda no solo significaba la unión de Clara con el hombre que había elegido, sino también la culminación de años de esfuerzo y sacrificio. Imaginaba cada detalle, las flores, la música, el instante en que se encontrarían sus miradas en la iglesia. Sentía un nudo en la garganta al pensar en caminar hacia su hija para felicitarla. No había mayor ilusión que verla feliz, radiante y con un futuro prometedor. En su corazón, estaba convencida de que ese día sería uno de los más hermosos de su vida. El amanecer de aquella jornada llegó con un cielo despejado y un aire fresco que invitaba al optimismo. María se levantó temprano, preparó un café fuerte y lo bebió despacio, como si quisiera alargar ese momento previo a la gran celebración. En su mesa, reposaba cuidadosamente envuelto el sobre con el dinero que había ahorrado durante años para regalárselo a su hija como comienzo de su nueva vida. Mientras se vestía con su mejor conjunto, pensaba en las veces que había renunciado a comprarse algo para guardar un poco más en esa reserva. Cada billete representaba horas de trabajo, días sin descanso y decisiones difíciles tomadas con amor. Al mirarse al espejo, vio en su reflejo no solo a una madre orgullosa, sino a una mujer que había sobrevivido a todo para llegar hasta ahí. Durante el trayecto hacia la iglesia, las calles parecían más luminosas, como si todo a su alrededor compartiera su emoción. María llevaba en las manos una pequeña cartera y un ramo de flores blancas para Clara, un gesto sencillo pero cargado de significado. En cada semáforo, recordaba escenas de la infancia de su hija, sus primeros pasos, su risa descontrolada, las noches en que la abrazaba para calmar sus miedos. La emoción la invadía, y aunque intentaba controlarse, una lágrima furtiva se deslizó por su mejilla. Al acercarse al templo, sintió que el corazón le latía con fuerza, acelerado por la ansiedad y la felicidad mezcladas. A cada paso, creía estar más cerca de un momento que atesoraría para siempre. No podía imaginar que, en pocas horas, todo su mundo se desmoronaría. María había pasado meses planeando hasta el más mínimo detalle de su participación en la boda. Había buscado un vestido que, aunque modesto, realzara su figura y transmitiera elegancia sin ostentación. En su pequeña casa, sobre la mesa del comedor, reposaba una caja con los zapatos que había comprado especialmente para la ocasión, guardados como un tesoro. Había visitado la peluquería días antes para asegurarse de que su peinado estuviera impecable. El sobre con el dinero estaba escondido en un cajón, lejos de miradas curiosas, acompañado de una tarjeta escrita a mano con palabras llenas de amor y buenos deseos. Cada vez que lo veía, recordaba que ese regalo no era solo dinero, sino el símbolo de una vida entera de sacrificio. Soñaba con el momento en que se lo entregaría, imaginando la sonrisa de su hija. Durante las noches previas, repasaba mentalmente cómo sería el gran día. Se visualizaba llegando a la iglesia, sentándose discretamente en una de las primeras filas y observando a Clara con orgullo. Había preparado su bolso con todo lo necesario, un pañuelo bordado, un pequeño perfume y un pintalabios para retocar su maquillaje antes de las fotos. No podía evitar sentir nervios, pero eran nervios buenos, los que anuncian un momento especial. Incluso se permitió comprar una pulsera sencilla para completar su atuendo, un capricho que rara vez se daba. Tenía la certeza de que aquel sería un día de unión, no solo entre su hija y su futuro yerno, sino también entre ambas, como madre e hija. El taxi se detuvo frente al templo y María descendió con cuidado, sujetando el bajo de su vestido para no tropezar. La fachada de la iglesia estaba adornada con flores blancas y cintas doradas que se mecían suavemente con la brisa.
El murmullo de los invitados llegaba hasta la acera, mezclado con el repicar de las campanas que anunciaban la ceremonia. María respiró hondo y sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y orgullo. Caminó despacio hasta la entrada, saludando a algunos rostros conocidos que le devolvían sonrisas amables. Cada paso la acercaba a lo que creía que sería un recuerdo imborrable. El eco de sus tacones resonaba en el suelo de piedra, marcando un compás solemne. Al entrar, el aroma a incienso la envolvió, transportándola a recuerdos de otras ceremonias importantes en su vida. La luz que entraba por los vitrales pintaba el interior con tonos cálidos, y por un momento sintió que todo estaba en perfecta armonía. Se acomodó en un banco lateral, desde donde podía ver el altar y el pasillo central. Buscó con la mirada a su hija entre el movimiento de invitados y decoraciones. En su corazón, latía la esperanza de que Clara se girara y le dedicara una sonrisa cómplice, esa que solía darle de niña cuando la veía llegar a sus presentaciones escolares. No imaginaba que ese instante esperado se tornaría en una mirada que helaría su alma. Entre el vaivén de los invitados, María por fin distinguió a Clara al fondo de la iglesia, rodeada de damas de honor y familiares del novio. Llevaba un vestido espléndido, de encaje delicado, y su velo caía como una cascada sobre sus hombros. María sintió un impulso de levantarse y acercarse para decirle lo hermosa que estaba, pero algo la detuvo. Los ojos de su hija se clavaron en ella, y no había en ellos alegría ni orgullo, sino una frialdad cortante. Fue como recibir un golpe invisible, uno que dejó a María sin aliento durante unos segundos. No entendía de dónde venía esa dureza, ni por qué no veía ni una chispa de afecto. Clara desvió la mirada con un gesto casi imperceptible, como si la presencia de su madre le resultara incómoda. María sintió como la ilusión que había acumulado durante meses comenzaba a resquebrajarse, aunque intentó convencerse de que quizá era solo el estrés del momento. Se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, obligándose a mantener la compostura. A su alrededor, las conversaciones y risas de los invitados parecían lejanos, como si todo se hubiera vuelto borroso. La duda empezó a instalarse en su mente, ¿había hecho algo para provocar ese rechazo? Sin saberlo, estaba a pocos minutos de recibir una herida mucho más profunda que esa mirada. De pronto, cuando el murmullo de la iglesia comenzaba a apagarse para dar inicio a la ceremonia, la voz de Clara retumbó con una fuerza que heló la sangre de todos. «Sal de mi boda ahora. No quiero que estés aquí», gritó, señalando a María con un dedo firme y el rostro tenso. El eco de esas palabras se expandió por las paredes del templo, rompiendo la solemnidad del momento. María sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies, y su corazón se encogió hasta dolerle en el pecho. Los invitados se giraron con expresiones de asombro y desconcierto, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. El sacerdote detuvo su preparación, quedándose en silencio con el misal en las manos. Era una escena que nadie esperaba y que a María le costaba aceptar como real. En esos segundos interminables, María buscó en el rostro de su hija una explicación, un rastro de arrepentimiento que le diera un motivo para no sentirse tan herida. Pero lo único que encontró fue frialdad, como si fuera una intrusa en un evento al que no pertenecía. La vergüenza le subió por la garganta y sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero se obligó a contenerlas. Cada mirada que recibía de los presentes se clavaba como un cuchillo, mezclando compasión y juicio. No entendía que podía justificar un desprecio tan abierto y cruel. Dentro de sí, una parte todavía quería creer que era un malentendido, pero la crudeza de la voz de Clara había dejado claro que no era así. El silencio posterior a aquel grito pesaba como una losa sobre todos. La iglesia, que segundos antes estaba llena de murmullos y movimientos, quedó sumida en un silencio pesado y opresivo. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier palabra fuera a romper un frágil equilibrio.
María podía sentir los ojos de los invitados posados sobre ella, evaluándola, juzgándola, o tal vez compadeciéndola. Algunos desviaban la mirada rápidamente, incapaces de sostenerla, mientras otros cuchicheaban en voz baja, intentando entender lo ocurrido. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y la luz que entraba por los vitrales parecía más fría que antes. María se dio cuenta de que cada segundo allí era una tortura y que debía decidir cómo actuar. En una esquina, el novio evitaba mirarla, fingiendo que ajustaba su corbata, como si no tuviera nada que ver con la situación. Las damas de honor intercambiaban miradas incómodas, y hasta el sacerdote parecía buscar la manera de retomar la ceremonia sin que aquello se desbordara. María, sentada todavía, sentía que el banco de madera se había vuelto un lugar hostil, un asiento de vergüenza pública. Sabía que, si reaccionaba con ira, sería recordada como la madre que arruinó la boda, pero si se quedaba, se sometería a una humillación aún mayor. El silencio no era solo incómodo, era una sentencia invisible que la empujaba hacia la puerta. María respiró hondo, enderezó la espalda y decidió levantarse con la calma de quien no permite que le arrebaten su orgullo. Sus pasos resonaron en el suelo de la iglesia, firmes y pausados, ignorando las miradas que intentaban perforar su entereza. No dijo una sola palabra, porque sabía que cualquier respuesta solo alimentaría el escándalo. Caminó con la cabeza erguida, como si estuviera en control de la situación, aunque por dentro el dolor fuera insoportable. Sus manos temblaban ligeramente, pero las escondió en los pliegues de su vestido para que nadie lo notara. Cada metro recorrido hacia la salida era un acto de resistencia silenciosa. Al llegar a la puerta, hizo una breve pausa y se giró levemente, como si quisiera grabar en su memoria aquel momento para no olvidarlo jamás. No buscó la mirada de su hija, porque sabía que eso solo la lastimaría más. Afuera, el aire fresco esperaba, listo para recibirla y alejarla de aquel ambiente cargado de desprecio. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, no de felicidad, sino de fuerza, como un escudo contra la vergüenza. Sabía que su salida no era una rendición, sino una elección consciente de no permitir que la trataran como si no valiera nada. Aunque el corazón se le rompía, su dignidad seguía intacta. Antes de cruzar el umbral de la iglesia, María recordó el sobre cuidadosamente guardado en su bolso, aquel que representaba años de sacrificio y amor incondicional. Sin alterar su paso, lo buscó con calma, sintiendo el crujir del papel bajo sus dedos. Lo sacó con determinación y lo observó durante un segundo, como si confirmara que ya no pertenecía a quien acababa de humillarla. Volvió a guardarlo en un compartimento oculto de su bolso, asegurándose de que nadie pudiera arrebatárselo. No necesitó decir nada, su gesto hablaba por sí solo. Era un acto silencioso, pero lleno de significado, que marcaba un límite claro. Ese dinero ya no sería un regalo para una hija que la había tratado como una extraña. Los pocos invitados que estaban cerca de la puerta la vieron hacerlo y comprendieron, sin palabras, lo que aquello implicaba. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, conscientes de que acababan de presenciar algo definitivo. María, sin detenerse, cerró el bolso y apretó el cierre como si sellara un pacto consigo misma. No había rencor en su rostro, pero sí una resolución firme, no permitir que su esfuerzo fuera despreciado. Cada paso hacia el exterior era más ligero, como si soltara un peso invisible. Afuera, el murmullo del tráfico y el canto distante de unas aves contrastaban con el ambiente opresivo que dejaba atrás. Con el sobreseguro en su bolso, emprendió el camino sin mirar atrás. El aire fresco golpeó su rostro al salir, despejando un poco la neblina de confusión que aún sentía. Las calles, iluminadas por un sol radiante, parecían irónicamente alegres para el momento que estaba viviendo. María se detuvo unos segundos en la acera, sin saber muy bien hacia dónde caminar. Los coches pasaban ajenos a su dolor,
y la gente que paseaba por la zona no tenía idea de la escena que acababa de ocurrir. Sentía una mezcla de alivio por haberse ido y un vacío enorme en el pecho. Cada paso que daba lejos de la iglesia le parecía alejarla también de una parte de su vida que se rompía. El sonido de sus tacones sobre la acera resonaba como un metrónomo triste. Mientras caminaba, repasaba mentalmente los últimos minutos, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Qué había llevado a Clara a exponerla así, delante de todos? No había señal previa, ninguna discusión reciente que justificara semejante desprecio. El silencio de la calle, interrumpido solo por algún claxon distante, le permitía escuchar con claridad sus propios pensamientos, y eso la angustiaba más. No tenía ganas de llamar a nadie ni de compartir lo ocurrido, era un dolor que necesitaba procesar sola. Cruzó una pequeña plaza y se sentó en un banco, dejando que el sol le calentara las manos. Allí, en medio de la ciudad, se sintió más sola que nunca. Esa noche, el silencio de su casa fue más pesado que de costumbre. María se sentó en la cama sin siquiera encender la luz, dejando que la oscuridad la envolviera. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento exacto en que la voz de su hija rompía la calma de la iglesia. La frase retumbaba en su cabeza una y otra vez, como un eco cruel imposible de apagar. Se preguntaba en qué momento se había roto el vínculo que tanto había cuidado. Recordaba las noches en vela cuidándola de pequeña, los sacrificios para pagarle estudios y los consejos que le había dado con cariño. Todo parecía desvanecerse bajo el peso de esa humillación. Se recostó, pero el sueño no llegaba. Miraba el techo como si allí pudiera encontrar respuestas, sintiendo como las horas pasaban sin tregua. En algún momento, se levantó y fue a la cocina para servirse un vaso de agua, esperando que eso calmara la presión en su pecho. Al volver a la cama, tomó el sobre con el dinero y lo puso sobre la mesilla, mirándolo con detenimiento. No era solo un conjunto de billetes, era el resumen de toda una vida de lucha. Lo acarició con la yema de los dedos y suspiró, consciente de que nada volvería a ser igual después de ese día. Cuando por fin cerró los ojos, el amanecer ya se filtraba por la ventana. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar el estado de ánimo de María. Apenas había logrado dormir y se levantó con los ojos hinchados, pero con una extraña serenidad. Se preparó un café fuerte, intentando ordenar sus pensamientos mientras el aroma llenaba la cocina. El teléfono, silencioso durante horas, comenzó a sonar de forma insistente. Miró la pantalla y vio el nombre de Clara. Su primer impulso fue no contestar, pero una parte de ella necesitaba escuchar qué tenía que decirle su hija. Dudó unos segundos, con el corazón acelerado, antes de descolgar. La voz de Clara sonó al otro lado, más calmada que en la iglesia, pero sin rastro de disculpa. Hablaba con un tono que mezclaba falsa preocupación y una frialdad que María reconocía. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó, como si nada grave hubiera ocurrido. María escuchaba, intentando captar alguna señal de arrepentimiento, pero no había nada. Le sorprendía la rapidez con la que su hija parecía querer pasar página, como si lo del día anterior no hubiera sido más que un mal momento. No sabía que lo que estaba a punto de escuchar le confirmaría que la herida estaba lejos de cerrarse. Tras unas frases superficiales, Clara dejó caer la pregunta que cortó cualquier esperanza de reconciliación inmediata: «Mamá, ¿dónde está el dinero que me ibas a dar?». No hubo rodeos, ni disculpas, ni una mínima referencia a lo ocurrido. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si esas palabras borraran de un plumazo todo el amor y los sacrificios de años. No era solo la falta de remordimiento, sino la frialdad con la que trataba un tema tan sensible. Durante unos segundos, se quedó en silencio, evaluando si responder o colgar directamente. La decepción le pesaba como una losa en el pecho.
Clara, al no obtener una respuesta inmediata, insistió con un tono impaciente, como si la cuestión fuera puramente económica. «Es que lo necesitamos para empezar, mamá, no puedes echarnos atrás ahora», añadió, sin percibir el daño que estaba causando. María respiró hondo, cerró los ojos y apretó el teléfono contra el oído. No era el momento de entrar en detalles ni de justificar nada. Lo único que tenía claro era que ese dinero no iba a ir a manos de alguien que la había humillado sin piedad. María dejó que un silencio prolongado se instalara antes de hablar, obligando a su hija a escuchar cada palabra con atención. «Ese dinero es para alguien que me respete. No para quien me humilla delante de todos», dijo con una calma que contrastaba con el temblor interno que sentía. La frase salió firme, como si llevara años guardándola, y resonó en su propia mente como una declaración de principios. No necesitaba gritar ni discutir, la verdad estaba en el tono sereno y cortante de su voz. Sabía que esa respuesta marcaría un antes y un después en su relación. Al otro lado de la línea, Clara guardó silencio. No se escuchaba nada, salvo una respiración entrecortada que delataba sorpresa y quizá un principio de rabia. María no añadió más, porque no quería que sus palabras se diluyeran en una discusión inútil. Su decisión estaba tomada y no iba a retroceder. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba protegiéndose a sí misma antes que a nadie. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono, consciente de que esa conversación acababa de abrir una grieta que no sería fácil cerrar. Tras escuchar la respuesta de su madre, Clara permaneció callada, como si las palabras le hubieran golpeado con más fuerza que cualquier grito. María percibía su respiración irregular, ese sonido que se escapa cuando uno intenta contener una reacción. El silencio se extendió tanto que parecía una distancia infinita entre ambas, un vacío que las separaba más que los kilómetros. María no tenía intención de llenarlo con explicaciones, porque sabía que su hija no estaba preparada para oírlas. Cada segundo que pasaba reforzaba su decisión de no dar marcha atrás. Sentía que, por primera vez, no cedía ante la presión emocional. Y aunque el dolor era profundo, había algo liberador en mantener su postura. Clara intentó hablar, pero su voz se quebró en un susurro incomprensible. María esperó, dándole espacio, pero sin suavizar el peso de lo dicho. Era un momento en el que ambas entendían que la relación había cambiado para siempre. Las palabras de la víspera en la iglesia aún flotaban en el aire, tan frescas que resultaba imposible ignorarlas. El silencio no era solo incomodidad, era una frontera recién trazada. María sostenía el teléfono con firmeza, sintiendo que no podía permitir que el amor ciego la cegara de nuevo. Por doloroso que fuera, había cosas que ya no podían deshacerse. Finalmente, Clara rompió a llorar. No eran lágrimas de alivio, sino de un llanto ahogado que parecía arrastrar frustración, miedo y arrepentimiento. Entre sollozos, balbuceó que las cosas no eran como parecían, que había estado bajo mucha presión. María escuchaba en silencio, intentando distinguir la verdad de la manipulación. Cada palabra de su hija llegaba entrecortada, como si le costara admitir lo que estaba a punto de confesar. Por un instante, la voz de Clara volvió a sonar como la de aquella niña que acudía a ella en busca de consuelo. Pero ahora el contexto era distinto, había una herida abierta que no cicatrizaba con un abrazo. Clara confesó que no había tomado la decisión de humillarla por iniciativa propia. Dijo que había sido influenciada por personas cercanas al novio, que le insistieron en que su presencia sería un problema. María sintió una punzada de rabia, no solo por lo que su hija había hecho, sino por darse cuenta de que alguien más había manipulado la situación. Era una mezcla de pena y furia que le costaba procesar. La imagen que tenía del entorno de su hija comenzaba a desmoronarse, y una sospecha empezó a tomar forma en su mente: alguien había querido apartarla a propósito. Clara, con la voz aún temblorosa,
reveló que todo había comenzado con un comentario de su suegra. Según ella, María no era una mujer con clase y su presencia en la boda daría una mala imagen. Esa frase, repetida y adornada con insinuaciones crueles, había calado poco a poco en la mente de su hija. María sintió un frío recorrerle el cuerpo, ahora entendía que aquello no había sido un arrebato espontáneo, sino el resultado de un plan para excluirla. La decepción se multiplicaba, porque la persona que había influido en Clara ni siquiera tenía un verdadero vínculo con ella. Era una humillación construida con premeditación. Mientras escuchaba, María recordó pequeños gestos de la suegra en encuentros anteriores, miradas altivas, comentarios velados, sonrisas cargadas de condescendencia. Todo cobraba sentido ahora, como piezas de un rompecabezas que se completaban para mostrar una imagen desagradable. No era solo cuestión de orgullo herido, se trataba de respeto, de dignidad. Saber que su hija había cedido ante esa manipulación le dolía más que el insulto inicial. Y en el fondo, intuía que aún no conocía toda la verdad. Clara, entre sollozos, confesó que su futuro marido le había dejado claro que, si María asistía a la boda, él cancelaría todo. Fue una amenaza directa, envuelta en frases que parecían razonables pero que en el fondo buscaban manipularla. La presión fue tan grande que Clara, insegura y temerosa de perder esa vida que había idealizado, cedió sin pensar en las consecuencias. María escuchaba en silencio, intentando asimilar que su hija había permitido que alguien la pusiera entre la espada y la pared de esa manera. No era solo un rechazo hacia ella, sino un sacrificio de su relación por mantener un compromiso. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de indignación y tristeza que no sabía cómo descargar. Clara admitió que, en los días previos a la boda, había querido llamarla para explicárselo, pero la influencia de la suegra y el control del novio fueron más fuertes que su voluntad. Le habían repetido una y otra vez que sería lo mejor para todos que su madre no apareciera. María sintió que esas palabras eran un veneno que había envenenado no solo la relación con su hija, sino la confianza que habían construido durante toda una vida. El chantaje había sido efectivo, y el daño, irreparable. Comprendía que Clara también era víctima, pero eso no disminuía el dolor que sentía. Mientras Clara hablaba, María no podía evitar que su mente viajara al pasado. Recordó las noches trabajando horas extra para pagar el colegio, las veces que se quedó sin comer para que su hija tuviera lo mejor, y cómo había renunciado a sus propios sueños para apoyarla en los suyos. Cada sacrificio desfilaba ante sus ojos como escenas de una película amarga. Le dolía pensar que, después de todo eso, había sido tratada como una extraña indeseada. No era solo una ofensa reciente, sino la acumulación de heridas invisibles que ahora salían a la luz. El rencor, que había intentado mantener a raya durante años, empezó a ganar espacio en su corazón. No era odio hacia su hija, pero sí un dolor profundo hacia las decisiones que había tomado y hacia las personas que la habían influido. María entendía que perdonar sería un camino largo y difícil, y no estaba segura de querer recorrerlo aún. Cada palabra que Clara decía parecía añadir una capa más a la herida. No se trataba de orgullo, sino de respeto propio, algo que sentía que le habían arrebatado sin remordimientos. Días después de aquella conversación, cuando el dolor seguía fresco, María recibió una llamada de una vecina que conocía a la familia política de su hija. Su voz sonaba alterada, el yerno había sido detenido por fraude financiero. La noticia corrió rápido por el barrio, y no tardó en aparecer en los periódicos locales. María se quedó inmóvil, intentando procesar que el hombre por el que su hija había sacrificado tanto estaba ahora esposado y frente a una cámara. El supuesto futuro perfecto que Clara había defendido se desmoronaba ante sus ojos. Las deudas salieron a la luz junto con otros engaños que Clara desconocía. El mismo hombre que había condicionado su boda estaba involucrado en negocios turbios y estafas a varias empresas.
María sintió una mezcla de tristeza y una amarga sensación de justicia. No se alegraba del sufrimiento de su hija, pero tampoco podía evitar pensar que la vida le estaba mostrando la verdadera cara de aquel matrimonio. El destino había dado un giro que cambiaría todo lo que vendría después. Una semana después del arresto, el teléfono de María sonó de madrugada. Era Clara, y su voz estaba cargada de desesperación y llanto. «Mamá, no tengo dónde ir, me han embargado la casa, no tengo dinero, no tengo nada», decía entre sollozos. María escuchaba sin interrumpir, notando cómo las palabras de su hija salían atropelladas, como si quisiera vaciar todo su miedo de golpe. Sentía compasión, pero también recordaba el dolor reciente, aún vivo como una herida abierta. Clara suplicaba, pidiendo ayuda, prometiendo que todo sería diferente si le daba una oportunidad. María cerró los ojos y apoyó la frente en la pared, intentando ordenar sus pensamientos antes de responder. Aquella era la misma hija que la había echado de su boda, pero también era la niña a la que había criado con amor y esfuerzo. No podía ignorar el temblor en su voz ni la fragilidad que se escondía en cada palabra. Sin embargo, algo en su interior le pedía que no olvidara la lección aprendida. Sabía que, si aceptaba ayudarla, debía hacerlo con condiciones claras, para no volver a ser tratada como una sombra. Durante toda la mañana, María estuvo debatiéndose entre dos fuerzas opuestas, el instinto de madre y la necesidad de proteger su dignidad. Recordaba la humillación sufrida en la iglesia y las noches en vela intentando entender el rechazo de su hija. Pero también veía a Clara como alguien destrozado por una vida que se había derrumbado en cuestión de días. Caminaba por la casa sin rumbo, con el teléfono en la mano, repasando las palabras que le diría. No quería actuar por impulso, porque sabía que cualquier decisión marcaría un nuevo capítulo en su relación. La balanza oscilaba constantemente, una parte de ella quería abrazarla y cobijarla, y otra le recordaba que no podía permitir que la manipulación volviera a repetirse. María se preguntaba si ayudarla ahora sería un acto de amor o de debilidad. La respuesta no era sencilla, pero intuía que debía encontrar un punto medio. No podía borrarlo todo de un plumazo, pero tampoco podía cerrar la puerta del todo. La cuestión era cómo recibirla sin perder el respeto que tanto le había costado recuperar. Cuando finalmente marcó el número de su hija, María ya tenía clara su decisión. La voz de Clara sonó aliviada al escucharla, pero María habló con un tono firme que no admitía interrupciones. Si vienes a mi casa, será para aprender respeto y humildad. No habrá lujos, no habrá exigencias, y ayudarás en todo lo que sea necesario, dijo sin titubear. Clara guardó silencio unos segundos, y luego aceptó entre lágrimas, consciente de que no estaba en posición de negociar. María sentía que, aunque abría la puerta, lo hacía sin renunciar a sí misma. Era la primera vez que ponía límites tan claros a su hija, y eso le daba una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones pendientes y heridas que aún dolían. Pero también comprendía que esa era la única manera de reconstruir algo verdadero. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender de él. Con esa certeza, se preparó para recibirla, esperando que esta vez la convivencia estuviera marcada por el respeto mutuo. Cuando Clara llegó a la puerta de la casa de su madre, llevaba una maleta pequeña y el rostro marcado por el cansancio y las lágrimas. Vestía ropa sencilla, muy diferente a los lujosos conjuntos que solía usar desde que se casó. María abrió la puerta despacio, observándola en silencio antes de apartarse para dejarla pasar. El aire estaba cargado de tensión, como si ambas temieran el primer contacto. Clara intentó sonreír, pero la expresión se le quebró antes de lograrlo. Apenas cruzó el umbral, soltó un «perdóname», que resonó más como un suspiro que como una súplica. María no respondió de inmediato, solo cerró la puerta y señaló la silla del comedor.
Sentadas frente a frente, la distancia emocional era más grande que la física. María estudiaba cada gesto de su hija, buscando sinceridad en sus ojos. Clara parecía encogida, como si quisiera ocupar el menor espacio posible, y evitaba mirar directamente a su madre. El silencio se hizo largo, hasta que el sonido del hervidor en la cocina rompió la quietud. María se levantó para preparar 2 tazas de té, un gesto que, aunque simple, abría la puerta a la conversación que inevitablemente tendrían. Sabía que ese momento definiría si podían empezar a reparar lo roto. El té humeante entre sus manos no borraba la tensión, pero servía como pretexto para empezar a hablar. María fue la primera en romper el silencio. Tenemos que hablar de lo que pasó, Clara. Todo, sin omitir nada. La joven asintió, pero tragó saliva antes de empezar. Describió, con voz temblorosa, cómo la presión y el miedo la habían llevado a tomar decisiones que ahora la avergonzaban. Confesó que en cada paso hacia el altar sentía un vacío, porque sabía que su madre estaba fuera. María escuchaba con atención, sin interrumpir, aunque por dentro su corazón se contraía con cada palabra. Clara explicó que, desde su boda, había vivido en una burbuja de apariencias y control, sin atreverse a desafiar las reglas impuestas por su marido y su familia política. Admitió que la boda no fue el comienzo de una vida feliz, sino el inicio de una etapa llena de restricciones. María, aunque herida, sintió un leve alivio al escuchar la verdad completa. No porque justificara lo ocurrido, sino porque por fin podía entenderlo. La conversación era dolorosa, pero necesaria para empezar a quitar las capas de rencor acumuladas. Con un nudo en la garganta, Clara dejó escapar una verdad que llevaba años ocultando. Siempre había sentido vergüenza por la pobreza en la que vivieron. No por falta de amor, sino por la presión de un entorno que valoraba más el dinero que las personas. Esa vergüenza, confesó, la había empujado a buscar aceptación en lugares equivocados. María sintió una punzada en el pecho, entendiendo que esa herida venía de lejos, mucho antes de la boda. Le dolía saber que su hija había confundido humildad con falta de valor. Clara rompió a llorar, diciendo que ahora comprendía lo que realmente importaba, el respeto, el amor y la lealtad. Miró a su madre y le pidió otra oportunidad para demostrar que podía ser diferente. María, con los ojos humedecidos, no respondió de inmediato. Necesitaba digerir esas palabras y decidir si estaba preparada para abrirle el corazón otra vez. Aquella confesión era un paso importante, pero no borraba el pasado. Sin embargo, en lo profundo, empezaba a nacer una pequeña esperanza de que las cosas pudieran cambiar. María tomó aire antes de responder, sabiendo que sus palabras marcarían el rumbo de todo lo que vendría después. Te perdono, pero no voy a olvidar lo que pasó. La confianza no se regala, se gana, dijo con firmeza, mirando a su hija a los ojos. Clara asintió en silencio, aceptando la condición sin discutir. María le explicó que el perdón no significaba borrar el pasado, sino aprender de él. Le dejó claro que no toleraría más faltas de respeto y que cada gesto contaría para reconstruir lo perdido. En el fondo, quería creer que su hija era capaz de cambiar. A partir de ese momento, María decidió que la convivencia estaría basada en reglas claras. No sería una casa para repetir errores, sino un lugar para aprender a valorar lo esencial. Clara, aunque todavía abatida por las circunstancias, mostró disposición para empezar de cero. María observaba cada detalle, buscando señales de sinceridad en sus actos. No era fácil abrir la puerta después de tanto dolor, pero sentía que al menos había establecido un terreno firme. El perdón estaba dado, pero las condiciones eran inquebrantables. Los días siguientes fueron un ejercicio de humildad para Clara. Por primera vez en años, tuvo que hacerse cargo de las tareas del hogar sin ayuda, compartir responsabilidades y vivir con lo justo.
María la observaba en silencio, viendo cómo sus manos, antes cuidadas, se llenaban de pequeñas marcas por el trabajo diario. No era un castigo, sino una lección de vida que solo se aprende enfrentando la realidad. Clara empezó a comprender el valor de cada gesto, desde preparar una comida hasta limpiar la casa. Con el tiempo, dejó de quejarse y comenzó a mostrar iniciativa. Ayudaba sin que se lo pidieran, escuchaba sin interrumpir y, poco a poco, aprendía a valorar lo que antes daba por sentado. María veía esos cambios con cautela, sin permitirse bajar la guardia del todo. No se trataba de recuperar la relación en pocos días, sino de construir algo nuevo, más fuerte y honesto. Esa experiencia estaba enseñando a Clara que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en respeto y gratitud. Meses después, la relación entre madre e hija ya no era la misma que antes, pero tenía una base más sólida. Habían aprendido a hablar sin gritar, a escucharse sin interrumpir y a valorar la presencia mutua. Clara mostraba agradecimiento en pequeños gestos, un café por la mañana, una llamada durante el trabajo, un «te quiero» inesperado. María, aunque prudente, empezaba a dejar entrar de nuevo la calidez en su corazón. La herida no estaba cerrada del todo, pero ya no sangraba. Ambas comprendían que la confianza era un camino que se recorría día a día. Lo que había empezado como una convivencia forzada se transformó en una oportunidad para sanar. El respeto que antes faltaba ahora se cultivaba con cuidado. María sabía que no había garantías de que nunca hubiera tropiezos, pero sí la certeza de que ambas habían aprendido la lección. El vínculo, aunque diferente, era más verdadero que nunca, construido sobre la base de la sinceridad y el esfuerzo mutuo. Un año después de aquel día en la iglesia, María observaba a su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Clara había cambiado, trabajaba de forma constante, administraba con cuidado lo que ganaba y se mantenía alejada de las apariencias que antes la atrapaban. Una tarde, mientras tomaban café en la mesa del comedor, María se levantó y fue a buscar un sobre que llevaba guardado demasiado tiempo. Lo colocó delante de su hija sin decir nada, dejando que la curiosidad encendiera sus ojos. Clara lo abrió despacio, reconociendo al instante el dinero que había rechazado en su boda. María sonrió, pero no con la misma tristeza de antes, sino con la serenidad de quien sabe que el momento es el correcto. Ahora sí lo mereces. No por ser mi hija, sino por la mujer en la que te has convertido, dijo con voz firme pero emocionada. Clara, con lágrimas silenciosas, se levantó y abrazó a su madre con fuerza, comprendiendo que ese gesto era más que un regalo, era un reconocimiento. Aquel dinero, que un día fue motivo de dolor, ahora simbolizaba respeto, reconciliación y un futuro construido con esfuerzo. Y, por primera vez en mucho tiempo, ambas sintieron que estaban exactamente donde debían estar.